Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Buenos días, amados hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en la que tú puedas volver a ver este bonito mensaje. El día de hoy es un día maravilloso porque Dios está con nosotros, porque no nos ha abandonado su misericordia, porque sabemos que Él nos ama y siempre está al pendiente de todo aquello que necesitamos. No lo dudes que el día de hoy ya Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida, porque Él se anticipa a lo que va a venir en el transcurso de tu vida. El día de hoy vamos a estar viendo un tema muy hermoso que se titula Caminemos la milla extra. Caminemos la milla extra. Mi nombre es Ángel y les envío un saludo a nuestros amados hermanos de la iglesia Hay Poder en Jesús. Todos mis hermanos que están en la iglesia Hay Poder en Jesús, aún los que no estén en la iglesia, que también son hermanos en Cristo, a nuestros pastores, pastor Eduardo, la pastora Abigail y los demás pastores que ahí están sirviendo a la obra de nuestro bendito y grande Padre y nuestro Salvador. Les envío un saludo, y ustedes, hermanos, que ya están atentos a escuchar esta palabra es porque tienen disposición para escuchar este hermoso mensaje que se titula Caminemos la milla extra. ¿De qué manera podemos nosotros caminar la milla extra? Vamos a estar viendo muchas cosas que se refieren a este hermoso mensaje de caminar la milla extra. Y empecemos con la primera escritura, que es Mateo 5:41. Ahí, si tienes tu Biblia, abre ese maravilloso libro de Revelaciones, ¿verdad? Dice: y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. La palabra de Dios nos incita a que no nomás vayamos a eso que nos están pidiendo, caminar una milla, sino que caminemos con Él 2, que hagamos algo extra. Por eso es la milla extra. La milla extra se refiere a la disposición que tiene una persona para proveer un servicio a otras personas que van más allá del llamado del deber, que van más allá de lo que se les pide, que no nomás hacen lo que se les pide. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente, y a veces, hacen únicamente lo que tienen que hacer, lo que les corresponde por naturaleza? Pero qué bonito es cuando estamos en el camino de Dios y Él nos enseña a caminar aún más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados. Es por eso que en esta tarde vamos a estar viendo muchas formas en las cuales podemos lograr caminar esta milla extra. Aquellos que solo hacen lo que se les manda, que solo caminan esa milla que les toca, que les corresponde. Aquellos solo hacen lo que se les mandó. Para Dios son siervos inútiles. Todo aquel que solo hace lo que se le manda, para Dios es un siervo inútil. Esto lo puedes ver en Lucas 17:10. Ahí te habla sobre este tipo de siervos. Vamos a pedirle a nuestro bendito Padre que nos permita que el Espíritu Santo tome el control en esta hermosa mañana
para que Él sea el que nos guíe y nos revele su palabra. Porque nosotros no podemos tener revelación de su palabra si no es que el Espíritu de Dios está con nosotros. Es por eso que nuestro Señor Cristo Jesús, cuando envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, a llevar el Evangelio a todas las naciones, les dijo que no lo hicieran hasta que recibiesen el Espíritu Santo. Así como ellos, también el apóstol Pablo tuvo que ser cegado y recobrar la vista, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que es el que le reveló tantas cosas maravillosas que nos comparte hoy a nosotros, y que en aquellos tiempos le compartía a los romanos, a los gálatas, a los de Éfeso, a cuantos Él les compartió la palabra y nos la sigue compartiendo, aún ya no estando aquí, a través de las escrituras que nos dejaron como un legado a seguir. Vamos a pedirle en oración, allá donde estás, te pido que cierres tus ojos y también me ayudes a pedirle a ese Espíritu Santo, ese Espíritu maravilloso, ese Espíritu que intercede por nosotros, que nos impide, aquel que nos ama y que nos guía hacia las cosas buenas. Bendito Padre, en esta mañana yo te pido, Señor, en tu infinita misericordia, que tú nos reveles cómo podemos hacer aquellos que no hemos entendido, que debemos de esforzarnos, que debemos de hacer más de lo debido, que tú nos reveles de qué manera lo podemos hacer y que nos hagas ver cuál es nuestro error, cuál es nuestra falsedad, cuál es lo que nos impide y no nos deja avanzar más allá de la primera milla para que no podamos caminar la segunda milla, esa milla extra que tú quieres que nosotros caminemos cada día. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús el Cristo, que seas tú permitiéndole al Espíritu Santo que nos dé esa iluminación, esa sabiduría, esa revelación de tu bendita palabra, para que al estar viendo este tema nos vaya revelando conforme a tu voluntad lo que tenemos que hacer. Porque nosotros buscamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, y guíanos para que podamos ser gratos ante tu presencia. Así es, bendito Padre, gracias. Hay un libro que se titula Aportando la milla extra. Tal vez tú ya lo hayas leído, tal vez tú ya lo tengas. Es un libro que nos ayuda mucho en este bendito camino. Se titula Aportando la milla extra. Sus autores, pues tal vez tú los conoces, son el pastor Eduardo Espejel y la pastora Abigail. Ellos son sus autores. Yo te lo recomiendo. Es un libro pues maravilloso. ¿De qué trata o de qué habla sobre este libro? Habla sobre bosquejos bíblicos que te ayudarán a caminar esa milla extra en todo tiempo. Te va a dar esos bosquejos bíblicos para que tú puedas entender de qué manera vas a caminar esa milla extra cada día de tu vida. Te va a abrir un entendimiento en el cual tú vas a darte cuenta de las cosas que no has puesto por obra, que no has aplicado, para que tú puedas continuar en este hermoso camino que es hacia Cristo Jesús. Vamos a ver, veamos un pedacito de ese libro que es como es el prefacio o introducción, ¿sí? Así dice en el principio, dice, la palabra de Dios por medio de la predicación es útil para enseñar y redarguir, corregir e instruir. Esto es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tú has leído también ese versículo donde nos dice que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, el espíritu y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que tú has leído ese versículo y también es inspirada por Dios. La palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Este libro maravilloso, cuando tú abres las Sagradas Escrituras, se interpreta por sí solo. Nosotros no tenemos que darle la interpretación porque ya está ahí. Lo que tenemos que hacer es tener esa revelación del Espíritu Santo para entender ese mensaje maravilloso que está escrito ahí. Y dice, el siguiente dice, la palabra de Dios impacta y cumple sus propósitos en el conocimiento de la revelación de su voluntad.
Esto solo es cuando nos es revelada su palabra. Nos impacta y nos permite ver cuál es su voluntad, provocando cambios en nuestras vidas. Si no ha provocado en tus vidas cambios, es que no ha habido esa revelación, no ha habido ese impacto. El siguiente dice, ninguna otra fuente o medio puede lograr los propósitos de Dios para el ser humano, únicamente la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese libro maravilloso que cuando lo lees con todo tu corazón, el autor está contigo abriendo tu mente para discernir el mensaje y dándote ese entendimiento correcto que tú necesitas para que tu vida sea cambiada y transformada. El siguiente dice, ningún otro contenido de origen humano puede causar cambios de valor eterno en la vida, solo la palabra de Dios. Solamente la palabra es la única que puede hacer esos cambios. No hay otra forma en la cual tú puedas cambiar cosas que muchos han buscado ayuda, a veces en psicólogos, en terapeutas, en lugares de drogadictos, de alcohólicos. Yo no digo que no te ayuden, tal vez te ayuden, y si te ayudan, qué bueno. Pero la palabra de Dios es algo tan maravilloso que hace que tu vida cambie totalmente. Todo es que tú quieras hacerlo y que entres en obediencia a ese bendito mensaje. Estos cambios nos llevan a vivir una vida eterna juntamente con Él. Esa vida eterna de la que Él nos habla, de la que Él nos promete que vamos a tener una vez que aceptemos su sacrificio y entremos en obediencia. El siguiente dice, conforme el pueblo se ha instruido en la lectura, estudio y práctica de las Sagradas Escrituras, tomará el modelo de vida y organización que Dios estableció en su palabra. Y ese modelo de vida será el que Cristo Jesús nos dejó como enseñanza. La vida de cada creyente será transformada a la imagen de nuestro amado Señor Jesús. El apóstol Pablo decía que fuéramos imitadores de Él como Él lo era de Cristo, ¿verdad? Y hay más, pero pues mejor lean el libro. Podríamos ver muchas cosas sobre este libro, pero mejor léanlo, se los recomiendo. Es un libro maravilloso. Continuamos. Muchos de los cristianos están influenciados y habituados a la vida fácil, sin ningún sacrificio ni compromiso. Tú puedes ver muchos de nuestros hermanos que acuden cada 8 días a la iglesia, pero hay muchos que no quieren tener un compromiso con la iglesia, con los hermanos, un compromiso con Dios, un compromiso consigo mismos, pero no faltan a la iglesia. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que ahí es no caminar la milla extra, porque caminar la milla extra es que tú aceptes y te eches compromisos también para ayudar, para instruir, para lo que necesites hacer ahí donde te congregues. Veamos la radiografía como una radiografía de lo que es de lo que hay dentro de un cristiano moderno. Porque ya hemos visto ahorita ya muchos cristianos modernos, ¿verdad? Que no se quedaron estancados en el pasado, que ahora ellos se han modernizado. Estos tipos de cristianos buscan la comodidad y el conformismo, pereza e inactividad. Son conformistas, son perezosos y están inactivos. Muchos buscan esa comodidad, simplemente escuchar la palabra de Dios y alimentarse. Pero ¿de qué te serviría alimentarte si no vas a ocuparla, si no vas a compartir, si no vas a caminar esa milla extra? Andan buscando el confort, una iglesia y un Dios que se adapte a ellos. No sé si te ha tocado platicar con algunos hermanos así, que como que la iglesia no es correcta, y siempre dicen que no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Pero en otras ocasiones ya hemos hablado que la iglesia perfecta sí la hay, que es nuestro Señor Cristo Jesús.
cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa iglesia que Él edificó, esta es la iglesia perfecta. Nosotros somos los que no vamos a esa iglesia, no vamos a esa enseñanza, no vamos a seguir a Cristo. Y es cuando andamos perdidos, buscando una iglesia que yo creo que nunca la van a encontrar. Buscando un Dios que sea conforme a lo que ellos necesitan, no el Dios que ya está hecho. Y hay conformismo, pero no pasa nada en sus vidas, no hay cambios, no hay ese discernimiento, no hay esa gloria de Dios que muchos quisieran ver, pero sin ningún esfuerzo. Para que podamos ver la gloria de Dios tenemos que esforzarnos. Dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? A ellos no les gusta esforzarse, ni hacer nada para caminar la milla extra. Pablo nos desafía para que nos esforcemos a nosotros mismos en sacrificio. Dice, para que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio. ¿Cómo es eso? Tú le vas a decir a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí. Vas a hacer un sacrificio, sí, porque vas a llevar la palabra de Dios a donde se te envíe, a donde estés en tu casa, a donde te envíen en la iglesia, a salir a evangelizar, a las cosas que te se han enviado. Pero tal vez vas y cumples nada más ahí se acabó, ¿verdad? Pero la milla extra es hacer más de lo que se te ha mandado. Porque dice Dios que siervo inútil es aquel que solo hace lo que se le mandó. Y eso es muy cierto. Veamos esta escritura que está en Romanos 12:1, en la versión Reina Valera 1960. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santo y agradable a Dios. Así es como vamos a presentar nuestros cuerpos vivos, este templo de Dios. ¿Y cómo es santo? Santo es apartarse de todo lo malo, apartarse del mal. Ese es santo, el que se aparta del mal. Y dice que en sacrificio vivo, ¿verdad? Así estando vivos nosotros tenemos que hacer eso, no cuando ya partamos de aquí. Cuando partamos de aquí ya no hay nada que hacer. En Romanos 12:1, este es de una traducción lenguaje actual. Es otra traducción. Dice, deberes cristianos, lo tiene como título. Deberes cristianos, es un deber de todo cristiano. Hacer esto, obedecer esto. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que le agrada. Así es como se le debe adorar. Esto es caminar la milla extra, haciendo más de lo que debemos hacer, sacrificio vivo. La segunda milla es el resultado de una vida consagrada en sacrificio vivo y entregada a Dios. La palabra de Dios nos habla del siervo inútil, aquel que no camina la milla extra. Es Lucas 17:7. Vamos a ver esto que hemos estado hablando del siervo inútil. ¿Por qué es ese siervo inútil? Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo, en Lucas 17:7, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútil somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando tú vas a un trabajo, si tú no haces lo que te mandan tus jefes, ¿qué va a pasar? Te van a correr, vas a perder tu trabajo. Si tú vas a la escuela y no cumples con las tareas que te encomiendan, con las tareas que te dejan,
con lo que te ponen a estudiar, vas a perder la escuela. Y ahí hacen lo que se les manda. El obrero cumple con su horario de trabajo y obedece a su jefe y hace lo que el jefe le dice que haga y nada más, ¿verdad? Pero no está haciendo la milla extra. Pero sí hay quienes lo hacen. Hay quienes lo hacen y esas son las personas que se superan y que tienden a subir de puesto. Los que llegan a terminar una carrera, 2 carreras. ¿Por qué? Porque caminaron la milla extra. Cualquiera puede hacer lo que se le manda, lo que tiene que hacer. Y si no lo hacen, van a tener consecuencias. El que trabaja tiene que cumplir con lo que se le manda en el trabajo. Pero si aparte de tu trabajo caminas una milla extra, vas a obtener más beneficios, vas a obtener mejor forma de vida. Entonces es necesario que en todo tiempo sepamos que hay que caminar esa milla extra. Nos volvemos siervos inútiles cuando no caminamos la milla extra. Cuando no hacemos más lo que se nos manda, ahí nos volvemos esos siervos inútiles, como lo dice su bendita palabra en nuestro Dios. Y para ser siervos útiles, tenemos que esforzarnos haciendo más de lo que nos toca. Hay quienes dicen, a mí no me toca. Yo ya hice lo que me toca, ya acabé. Y con eso creen que ya ahí terminó todo y se sienten satisfechos. Hay muchos que así son, que dicen, a mí yo no lo hago porque no me toca. Solamente lo que le toca es lo que hace. Pero ¿cómo nos vemos ante Dios? Como inútiles, ¿verdad? Pero ellos con eso sienten que ya son útiles y que todo está bien, que todo es perfecto. Viendo un poquito del sistema romano en la política, en la ley que había ya con los romanos, ellos obligaban a los que no tenían la ciudadanía romana a cargar sus cargas por una milla, por el simple hecho de no tener la ciudadanía con ellos. Ahí había una ley que ellos tenían que cargar sus cargas una milla, por una milla más. Y una milla equivale exactamente a 1609 kilómetros en el sistema métrico. 1609 kilómetros. Y todo ese trayecto tenían que cargar las cargas de los romanos. La vida cristiana debe sustentarse por una actitud de servicio, de siervo. La vida cristiana. El cristiano debe tener esa cualidad, debe tener ese don. Y que no sea como una carga, como algo pesado, algo a lo que es uno obligado, sino que tiene que ser con ganas, con amor. Dios quiere que tengamos la misma actitud que tuvo Jesús. Él vino a servir y no a ser servido. Nuestro Señor Jesús no vino a que le sirvieran, Él siempre anduvo sirviendo. Todo su ministerio, Él sirvió. Él sirvió y Él caminó más de la milla extra. Veamos a continuación 5 puntos sobre la milla extra. 5 puntos que tenemos que ir analizando y checando. El primer punto es, la segunda milla es cuando es un camino solitario. Esa segunda milla, milla extra es como caminar por ese camino solitario, porque no cualquiera entra por esa puerta. Ustedes han oído hablar sobre la puerta estrecha y la puerta ancha, ¿verdad? Que por la ancha cualquiera entra, pero por la estrecha no. Para entrar por la puerta estrecha tenemos que caminar esa milla extra. Vamos a ver qué dice Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso es muy cierto, hermanos. Conocerás muchos cristianos, pero no todos han encontrado esa puerta y siguen caminando por la puerta ancha, no por la puerta estrecha. Aquel que camina por la puerta estrecha, tú lo puedes identificar, porque se ve la presencia de Cristo. Se ve a Cristo en sus actitudes. Se ven los frutos del Espíritu Santo. Pero a veces decimos que somos cristianos y a veces no contamos con ninguno de los frutos que da el Espíritu Santo. Ya hemos hablado mucho de ellos, ¿verdad? Esa paz, esa benignidad, esa paciencia, esa templanza. Todo aquello que nos da el Espíritu Santo, que se debe de ver en cada uno de los cristianos. La multitud no
no anda por esos caminos, pues es una senda muy estrecha donde no hay cavidad al orgullo, necedad, soberbia y rebelión, que es lo que más vemos actualmente en todas las personas. Muchas veces es solamente Cristo, y muchas veces solamente Cristo y tú van por ese camino. Nada más, Cristo y yo, o Cristo y tú, caminamos por ese camino, por esa puerta estrecha. Es en este camino donde el diablo está presente con la intención de desanimarte y hacerte regresar para que entres por la puerta ancha. Cuando él ve que Cristo camina, que tú caminas con Cristo, es cuando el diablo hace hasta lo imposible para hacerte regresar y que entres por la puerta ancha y espaciosa, la puerta del pecado, la puerta de la perdición. El diablo te dirá que tú no mereces esta tarea extra, que no hay razón de ser tan fanático o religioso, que no hay razón para que camines la milla extra. Esos pensamientos te pueden llegar a la cabeza. No, con lo que estás haciendo está bien, y con eso ya eres salvo, y con eso te vas a ir a la gloria de Dios, y no te vas a ir al infierno. Te puede dar muchos consejos para que tú no veas aquí en tu vida que estás viviendo, que no veas la gloria de Dios. Pero aquí podemos ver la gloria de Dios en todo tiempo, en todo momento. El caminar con Cristo hacia el Calvario, hasta los discípulos y seguidores lo abandonaron cuando él iba caminando hacia el Calvario. Los discípulos que iban con él, ya no estaban con él, ya no caminaron la milla extra. Y tuvieron que pasar por situaciones pues difíciles, tuvieron que seguir esperando respuestas. Pero tú y yo ya no tenemos que esperar nada, porque ya todo lo tenemos. El Espíritu de Dios desciende en ti cuando tú aceptas el camino de Cristo Jesús. Desciende sobre ti cuando muere ese viejo hombre y nace la nueva criatura, pero es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y es cuando entra el Espíritu en tu mente, en tu corazón, y te empieza a discernir su palabra, y empieza a transformar tu vida, empiezas a ver cambios. Si eres alcohólico, a lo mejor ya no eres alcohólico. Si eres drogadicto, ya no te gustan las drogas. O aunque te gusten, ya tienes un poder maravilloso para decir no. Y tienes un entendimiento de que eso no es bueno. ¿Cuántas veces no le dices a alguien que se droga o que toma que eso es malo? No te va a oír porque está vendado de los ojos, tiene los oídos tapados. Aparentemente te ve y te escucha, pero no es así. Esas personas están muertas. Parecen vivos, pero están muertos. Y por eso es que no dejan las drogas, ni el alcoholismo, ni nada. Pero cuando a ti te son quitados los ojos, las vendas de los ojos, y te son destapados los oídos, entiendes, escuchas, aprendes y ves la realidad. Ves lo que realmente estás haciendo. La iglesia de nuestros tiempos, la calidad cristiana se ha relajado. Tú lo puedes ver en la iglesia donde te congregas, que muchos se han relajado, que ya es como una costumbre. No es como buscar algo nuevo, no es como buscar ese entendimiento, ese discernimiento, esas cosas maravillosas que están ocultas y que no a todos les es dado conocer o ver. Solo aquellos que verdaderamente le dicen, como dice nuestro pastor, Señor, habla que tu siervo escucha. Le estamos pidiendo y que estamos atentos. Tu siervo escucha es porque estoy atento, porque voy a escuchar su palabra. Heme aquí, envíame a mí. Pero no vemos eso en todas las iglesias. Hoy vemos un gran número de cristianos que viven en un evangelio a medias. O sea, un evangelio mediocre. A medias mediocre. Sin integridad, sin santidad, sin frutos, los frutos del Espíritu Santo que estábamos hablando. Pero son cristianos, pero no tienen ningún fruto. No hay amor, no hay paciencia, no hay nada. Viven ese evangelio mediocre a medias, con poca dedicación al programa de Dios, dedicándole muy poco tiempo. A lo mejor nada más le dedican el tiempo dominical,
el puro domingo y toda la semana jamás abrieron su Biblia. Una vez por ahí oí que decía un pastor a su familia: hijos, vámonos ya a la iglesia porque ya es tarde. ¿Mi Biblia dónde está? ¿De qué mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? ¿No vieron mi Biblia? Y los hijos: ay, papá, pues la dejaste en el carro desde hace 8 días. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la semana no abrió su Biblia para nada. Pero así es, hermanos, verdaderamente. Cristianos que viven como los mundanos, tolerando el pecado en sus vidas. Lo hemos visto. A veces nosotros hemos tolerado cosas de pecado y bueno, es que a lo mejor pues, no pasa nada o esto está suavecito. Pero no, hermanos. Tenemos que preguntarle a Dios: ¿será que esto es correcto, Señor? Revélame, guíame, dime cómo hacer, cómo mover estas cosas que no he podido mover. La Biblia nos exhorta a poner cuidado en las cosas importantes de la vida cristiana. Cuando tú la lees, la Biblia te está guiando a esos cuidados que debes de tener, porque te está dando una revelación sobre las cosas que están mal y las que debes de arreglar y componer. Veamos qué dice en Romanos 12:11: lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es algo maravilloso, que nosotros tenemos que estar sirviendo al Señor. Dice que en lo que requiere diligencia, no debemos de ser perezosos. Lo que requiere diligencia, ¿en qué cosas debemos ser diligentes? Pocos asisten entre semana a los servicios, solo van los domingos. Bueno, algunos es porque pues no les es posible por el trabajo, por sus negocios, por X situaciones, por enfermedad, qué sé yo. Pero Dios conoce la situación de cada quien y Él sabe si es negligencia o es porque verdaderamente no pueden asistir en otras ocasiones cuando les son llamados. Pocos cooperan un poco más de alguna necesidad. Cuando hay alguna necesidad, son muy pocos los que cooperan un poco más de lo que se debe de cooperar. Pocos queremos aguantar un poco más de lo que ya está establecido. A veces hay cosas que ya están establecidas y nomás hasta ahí. Pero dicen: no, es que hay que aguantarlos un poco más porque hay que hacer esto, hay que ver más. Pero son muy pocos los que sí lo hacen. Sí hay quienes lo hacen, yo no digo que no. Pocos están dispuestos a esperar un poco más. Pocos se disponen a soportar un poco más. Muy pocos están dispuestos a esforzarse un poco más. Y muy pocos dedican tiempo a la lectura de la Biblia. Ojalá y no sea este tu caso, amado hermano, porque cuando le dedicamos tiempo a las Sagradas Escrituras, a la Sagrada Palabra, nos alegramos, nos gozamos, porque Dios nos está revelando, nos está mostrando cosas que nunca habíamos visto. Pero a veces nos conformamos con lo que escuchamos cada domingo y ahí nos quedamos. Pero cuando Dios ve tu interés, que quieres conocerlo más profundamente, es cuando te da más discernimientos, cuando te revela más su palabra. Vamos a ver el punto número 2. La segunda milla es un camino de responsabilidad. Es un camino de responsabilidad. Los soldados obligaban a llevar sus cargas 1 milla, ¿verdad? Lo que habíamos visto. Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cumplir así la ley de Cristo. Dice que llevan las cargas los unos de los otros. ¿Qué haces por tu hermano a veces que ves que tu hermano tiene cargas, tiene situaciones difíciles? Tú puedes hacer mucho. Puedes platicar con él y: hermano, ¿qué sucede contigo? Y esas cargas que él tiene, ayúdalo a que se les entreguen a nuestro Padre. Hay que entregar esas cargas a nuestro Padre, pero a veces no las entregamos, las andamos cargando. Son cargas que a veces ni nos pertenecen, pero ahí estamos con la carga pesada que no podemos ya ni caminar de tanto sufrimiento, tanta carga. Pero a veces no hacemos nada. Vemos sufriendo al hermano, lo vemos padeciendo. Vemos que ahí está, pero no sabemos nada de su vida. Dice: amados los unos a los otros también, ¿verdad?
como yo os amé. Así como Cristo nos amó, quiere que nosotros amemos a la iglesia. Y así en la iglesia donde estés, tienes que amar a tus hermanos. Pero primero ámate a ti mismo. Preocúpate por ti mismo para liberarte de esas cargas, entrégaselas a Dios. Libérate de aquello que el enemigo te ha puesto como carga que no te pertenece. Dios nos ha dado poder y ese poder, uno de ellos es orar. Orar, cuando oramos a Dios, cuando tenemos esa comunión con Dios, es algo maravilloso, porque a veces el Espíritu te toca y terminas llorando, terminas clamando, empezaste orando, pero terminaste clamando, o a lo mejor ya estás hasta postrado, porque el Espíritu ya está intercediendo con esos gemidos indecibles con nuestro Padre eterno. Esa es una de las armas más maravillosas que tenemos ante cualquier situación, la oración. Muchas veces nos olvidamos de ella. Únicamente en los alimentos, oramos por los alimentos, a veces ni en esa hora, a veces ya estamos comiendo y se nos olvidó darle gracias a nuestro proveedor, ¿verdad? Tenemos los recursos necesarios para lograr más victorias en nuestras vidas. Sí tenemos los recursos necesarios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? En segunda carta a los Corintios 10, del 4 al 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se ha levantado contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Sabemos que nuestras armas no son carnales, que son armas que Él nos da espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las cosas, contra los espíritus, contra las huestes de maldad, potestades del enemigo, cosas que no vemos, pero ahí están. Y a veces sí las vemos porque se ven los rostros cuando la gente trae un espíritu de Satanás. Y que sabes quién te está hablando, que no es la persona, sino es aquel espíritu de Satanás que mora en esa persona y te está atacando. Pero tú tienes el poder y el dominio, y Él no podrá hacer nada contra ti cuando tú sabes cuál es tu identidad, cuando tú sabes que eres hijo de Dios y que tú sirves a tu Señor Jesucristo, a tu Señor, a Yahweh. Es cuando tú te das cuenta que el enemigo no tiene poder sobre tu vida. Pero uno es el que le da el poder. Dice la palabra de Dios que está bajo nuestros pies. Pero a veces dice uno, bueno, sí lo he leído, me lo han dicho, pero pues quién sabe, porque yo sufro, padezco, me atacan, me dicen, me humillan, me siento mal, termino llorando. Pero es porque no se ha entendido el mensaje de Dios, porque no has de verdad tomado ese poder, ese dominio, porque tú tienes un dominio propio que Dios te dio. Y ese dominio propio te ayuda a apartar de ti cuando lleguen esos dardos del enemigo, esos ataques. Apártate de mi espíritu de Satanás, porque aquí no tienes poder. Aquí se hace la voluntad de mi Padre y nada más. Pero a veces nos dejamos vencer fácilmente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, recuérdalo, no son carnales, no te agarres a golpes, no saques la pistola. Anteriormente yo trabajaba en un lugar donde se manejaba la pistola, calibre 45, ¿verdad? Actualmente yo manejo las Sagradas Escrituras, que es un calibre 66. 66 libros de las Sagradas Escrituras, que son las que me ayudan a combatir cualquier situación, cualquier pleito, cualquier ira, cualquier contienda. Y tomando esas armas en Cristo Jesús, nunca me han derrotado. Gracias a nuestro Señor, porque he creído que verdaderamente Dios me da esa autoridad para permitir o no permitir, como se la dio a Pedro. A Pedro le dijo que él tenía las llaves, ¿verdad? Que él le daba la autoridad para permitir o no permitir. Y así es, hermanos, nosotros tenemos esa autoridad, o le permitimos o no le permitimos. La Escritura dice para atar o desatar, ¿verdad? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo.
Pero eso de atar quiere decir permitir. Si tú ves el significado en el griego, es permitir. Vamos a ver el tercer punto. La segunda milla es un camino de oposición. Cuando hay oposiciones también. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Es esa oposición, esa violencia que hay contra los siervos de Dios, contra los cristianos que buscan agradar a Dios. Pero muchas veces a los primeros ataques ya se dio uno por vencido. Muchos huyen y dicen, no, mejor me regreso al mundo. Eso ha sucedido, hermanos. Aquí dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, de los cielos, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tú tienes que arrebatar eso. No digo que seas violento, de que siempre estés con ira, con contiendas y eso, no. Usar esa violencia contra los enemigos, contra las huestes, las potestades que atacan y quieren destruir tu hogar, a tus hijos, a tu esposa, a tu empresa, todo lo que Dios te ha dado. El camino de Dios es solo para los valientes. Eso sí es cierto. Solo para los valientes ese es el camino de Dios. Que no se detienen y caminan más esa milla extra. Aquellos que caminan la milla extra, para ellos es este camino de Dios. La segunda milla es un camino de obstáculos. Veamos qué dice Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en ese reino de Dios. Porque ese reino de Dios es donde el enemigo no quiere que entres y es donde vas a tener situaciones. Por eso decir que es necesario que a través de muchas tribulaciones, pero tú tienes que vencer esas tribulaciones. También nos dice Dios que aún en las tribulaciones nos gocemos, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a gozar si estamos sufriendo? Pues sí, hermanos, porque ese sufrimiento es una prueba que Dios está permitiendo y ese sufrimiento no va a durar. Tú tienes que saber que es una prueba y que dices, pues aquí aún con estas cosas que me están sucediendo, gloria a Dios, gloria al Eterno, esto va a pasar muy pronto, porque tengo esa fe. Y esa fe me va a hacer que yo salga triunfante de cualquier tribulación, angustia o sufrimiento. Quizás cuando te presentaron el Evangelio de Jesús, te dijeron que al venir a Jesús tus problemas terminarían. Pero sucedió lo contrario, ¿verdad? Muchos tienen miedo porque dices que voy a ser probado y a lo mejor no aguanto, mejor me quedo así como estoy. Aquí no es como aquel grupo que dice, ven a Cristo y pare de sufrir. No, hermano, todos podemos sufrir, pero qué hermoso es sufrir estando en Cristo Jesús, porque Él te fortalece en todo sufrimiento, porque Él te levanta, porque Él te consuela. Él está contigo en todo el tiempo. La razón es que como hijo de Dios tendremos una lucha con nosotros mismos primero. Esa lucha será primero con nosotros y otra es con el diablo. Y se nos enseña a ser más resistentes en cada situación difícil. Aprendemos a ser más resistentes cada que pasamos esas pruebas. O tenemos más resistencia y a caminar esa milla extra. Dice Dios en su palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjate qué hermoso es esto. Y eso es cierto, no es mentira. Si tú resistes aquellas cosas que el diablo te pone, te dice, te quiere cambiar, resiste. Porque el diablo te va a poner cosas que te agraden, que sabe que te gustan, para que tú te alejes y te apartes del camino que has decidido tomar. Pero si tú resistes a todo eso y no caes en su juego, Él va a huir de ti. Porque sabe que tú eres hijo de Dios y que contigo no va a poder. En 1 de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Fíjate qué hermoso, mayor es el que está en nosotros, que es Dios. El diablo no es mayor que Dios. Y nosotros, dice, lo habéis vencido, que el que está en el mundo. El diablo maneja al mundo a su antojo. Por eso es que a veces se dice cristiano o mundano, ¿verdad?
Mundano es aquel que sigue las corrientes del mundo, el que hace las cosas, las modas, todo lo que hay en el mundo, las drogas, el alcohol, la prostitución, todo aquello que el diablo maneja. Nuestro Dios es mayor que ese pobre diablo. Digo pobre porque no tiene nada, aún teniendo el poder en todo el mundo, pero no tiene nada porque eso va a acabar. Pero la palabra de Dios nunca terminará. La palabra de Dios seguirá hasta la eternidad. Y si tú tienes esa palabra de Dios, junto con ella vas a llegar a la eternidad. Pero, ojo, mucho ojo. Dios dice en Romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Por eso digo mucho ojo. Porque no pienses que porque ya vas a la iglesia, porque te dices cristiano, ya lo logras, o porque aceptaste a Cristo Jesús, ya eres salvo y no te va a pasar nada. Y con que tú digas, soy hijo de Dios, y ya venciste al diablo. No, amados hermanos, por eso dice aquí en Romanos 8:9, mas vosotros vivís según no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Tú vives según la carne es porque sigues adaptándote a las cosas del mundo, conviviendo con la gente del mundo, en todo lo que hace el mundo. Pero si dice que sino según el Espíritu, si tú vives conforme al Espíritu, es que estás siendo guiado por la sabiduría de Dios, por el Espíritu Santo, por esos frutos, se ven en ti, en tu persona, esos frutos que da el Espíritu Santo, aquellos que hemos hablado de Gálatas, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, fíjate nomás qué hermoso, si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, porque este es templo de Dios, ¿verdad? Lo sabes, lo has leído, te lo han dicho, que este es templo de Dios, pero verdaderamente es templo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, es porque verdaderamente este es templo de Dios. Pero si estás haciendo las cosas de la carne, obedeciendo a la carne, satisfaciendo a la carne, el espíritu que está ahí es un espíritu de Satanás, no es el de Dios, ¿sí? Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo nos vamos a decir cristianos si no tenemos el espíritu de Cristo? Tener el espíritu de Cristo es que amemos a Cristo, que queramos ser como Cristo, que queramos obedecer a Cristo. Andamos en el espíritu buscando a Cristo, amando a Cristo, obedeciendo a Cristo y conociendo a Cristo para poder hacer lo que Él hacía. Segunda de Reyes 6:16 dice, y Él respondió, no temas porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Tú sabes que los ángeles que se vinieron con Satanás fueron una tercera parte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que hay 2/3 partes allá con Dios. Que hay más ángeles con Dios que con Satanás. Los que están con nosotros son más que los que están con Él. Pero a veces queremos arreglar las cosas conforme al viejo hombre. No disponemos ni de la sabiduría de Dios, ocupando la palabra de Dios, ni disponiendo, pidiendo la ayuda a esos ángeles que están para ayudarnos, para hacer la lucha, la batalla por nosotros, allá en donde nosotros no vemos, allá en el cielo, donde se hacen esas batallas angelicales, ¿sí? Por cada ángel caído en tu contra hay 2 ángeles de Dios luchando por ti. Por cada un ángel caído hay 2 de Dios luchando por ti. Y con mejor sabiduría y con la protección de Dios. La primera milla, vamos a ver el cuarto punto. La primera milla era una obligación y la segunda milla es la voluntad de servicio. Es cuando tú tienes esa voluntad de servir a Dios. ¿Sí? Dice, imaginemos la sorpresa que los soldados escuchan cuando, la sorpresa que se llevaron cuando escuchaban a un siervo de Dios, que ellos, al decir, permíteme llevar tu carga 1 milla más. Ellos tenían que llevar 1 milla las cargas de los soldados romanos. Pero qué sorpresa se llevarían que ellos dijeran, ya llevo 1 milla, pues ya hasta aquí. Que dijeran, déjamela llevar otra milla más. ¿Tú crees que Dios no te va a fortalecer? Cuando Él sabe que quieres caminar la milla extra,
Dice que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, ¿verdad? Ocupa esas palabras. Pídele esa fortaleza para seguir caminando esa milla extra. Ahí yo creo que cualquier hermano se sorprendió cuando un cristiano le dijo, permíteme otra milla. No, pero ya llegaste, sí, pero quiero ayudarte otra milla más. Es lo que nos hace diferentes a las personas del mundo. Caminar la milla extra es llevar a Cristo, es tener el Espíritu de Dios, es tener los frutos del Espíritu Santo. Hacer algo más que no hacemos, que no hemos hecho, es algo superior el caminar la milla extra, cosa que los impíos nunca harán. O a lo mejor habrá impíos que también son personas buenas y que pues también se esfuerzan y ayudan, aún no conociendo de Dios, porque muchas veces se comportan mejor a veces aquellos que no conocen que los que ya conocen, ¿verdad? Por eso Dios dijo, más te valiera no haberme conocido, porque desafortunadamente así es. Mateo 5:20 dice, ¿por qué os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Tú sabes que la justicia de esos escribas y esos fariseos, ellos tenían la justicia que ellos ponían porque conocían la ley, conocían la palabra de Dios, pero la hacían a su conveniencia, a su modo, porque ellos no tenían el Espíritu de Cristo, porque ellos no tenían el Espíritu de Dios. Tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenían aquello que nosotros podemos tener, que es el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos impide, el que intercede por nosotros. Es algo tan hermoso, tan grande, que todavía tenemos ese beneficio. Va a llegar un día en el que va a ser quitado el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, que van a ser quitadas las Sagradas Escrituras, y que ya no van a ser las cosas iguales. Estamos muy próximos, estamos viviendo un tiempo de dolores. Estás viendo ahorita la guerra que se hizo de nación contra nación, ¿verdad? Estás viendo las pandemias, las pestes de las que habla ahí en Mateo 24. Eso que sí que entramos en ese principio de dolores, yo creo que ya de hace tiempo, ¿verdad? Ya has visto cuántos ya han partido, cuántas cosas han sucedido. Pero ¿qué tenemos que hacer? Entrar en obediencia, caminar esa milla extra. La segunda milla es amar y perdonar a nuestros enemigos. Eso también es como caminar la segunda milla extra, amar y perdonar. ¿Cuántos no has practicado con ellos en la iglesia? Estando en la iglesia y que no quieren perdonar. Sí, escucho de Dios, pero yo no voy a perdonar a esa persona. O me digan lo que es, pero eso sí no. Yo voy a obedecer a Dios, voy a hacer esto y esto otro, pero no voy a perdonar. Los hay, hermanos. Hay quienes odian, hay quienes no perdonan, hay quienes no aman, pero están cada 8 días en la iglesia. Dice la palabra que es perdonar 70 veces 7. ¿Cuántas veces vas a perdonar? Toda la vida. Jesús nos perdonó, siendo tan viles, tan desobedientes, tan como somos. Tú te conoces y conoces tu entorno y me conoces. Y sabes que no somos esas personas santificadas, así como Dios quiere, que somos pecadores, que sí queremos cambiar, que sí ponemos nuestro corazón en Cristo, pero también nos equivocamos. Dice que 70 veces 7. Caminar esa milla extra es poner la otra mejilla. Cuando nos agreden, nos lastiman, inmediatamente buscamos defendernos. ¿Cómo defendernos? Mas no poner la otra mejilla. A veces nos humillan, nos ofenden. Y lo que tú puedes decir, pues sí, pues perdónalo, Señor, porque no sabes lo que hace. Pero no ponerte a discutir, no entrar en combate, en contienda. Caminar la milla extra es entender que es más bienaventurado dar que recibir. Y se siente mejor cuando tú das algo que cuando lo recibes. También sentimos bonito recibir, ¿cómo no? Pero cuando tú das, y si das es porque Dios te está usando para que tú des. Es porque lo tienes. Es tan hermoso cuando tienes y das. Eso también es caminar a milla extra. También es el mayor, que el mayor le sirva al menor. Pero a veces yo soy mayor, yo soy tu jefe, ¿cómo te voy a servir? Tú eres mi esclavo, ¿verdad?
hay esa prepotencia. Pero nada nos quita poder ayudar y servir a los que mundanamente los vemos como menores. Porque ante Dios yo creo que todos tenemos un nivel, ¿verdad? Ante Dios. Y ese nivel lo da Él mismo. Caminar la misma, estas son los débiles que se atreven a decir, fuerte soy. Hay gente que está débil, que está enferma, y aún con todo eso anda caminando esa milla extra. Y dice, sí puedo, y se esfuerza. Conocimos el caso de nuestro hermano Antonio Saldívar, que traía los pies allagados, y andaba en el monte con nosotros, cargando mochilas, cargando los equipajes, cargando lo que íbamos a llevar a las almas de allá, lo que les íbamos a dar de ropa, zapatos, víveres. Y él con los pies allagados, y no se quejaba, él seguía caminando. Hasta en la noche que oramos a Dios, Él nos confesó que trae los pies allagados. Oramos a Dios, y Dios le sanó esos pies en nuestra presencia. Eso es caminar la milla extra, amados hermanos. Que esos débiles se atrevan a decir, fuerte soy y sigo adelante. También es entender que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en los problemas, en las enfermedades. Ahí es donde se perfecciona ese poder de Dios. Es conocer que para vivir hay que morir. Para que nosotros podamos vivir, tenemos que morir a ese viejo hombre y ser esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es que para ganar hay que perder también. Dice que el que busca su vida la perderá, ¿verdad? Y el que la pierde por Cristo, Él la ganará. Es despojarnos de todo orgullo, de altivez, desobediencia. Es despojarse de sí mismo como lo hizo nuestro Señor Cristo Jesús. La segunda milla es amar a Dios y a tu esposa, a tus hijos, a tu prójimo, como Jesús amó a la iglesia, lo que estábamos diciendo hace rato. Pero a veces decimos que amamos, pero no sabemos qué es amar. Si tú quieres saber qué es amar, pregúntale a Dios, que Él te revele qué es amar. O puedes ver las escrituras también, primera carta a los Corintios 13, te habla de la eminencia del amor ahí. La primera milla es tu relación santa y humilde y serena cuando te hieren u ofenden. Esa es la primera milla. La segunda milla es perdonar de corazón y después decirles, te invito a comer o a hacer algo sorprendente que deje sin palabras a tu ofensor. Esto es poder de Dios. Solamente con el poder de Dios es que tú puedes lograr hacer esto. El último punto es, la segunda milla es un camino de oportunidades y de bendición. Vamos a ver qué dice Josué 1:8-9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tienes que saber cuál es tu identidad. Eres hijo de Dios, tu Padre Jehová estará contigo donde quiera que vayas. ¿Y qué te pide? Que te esfuerces y seas valiente, que camines esa milla extra, no que te quedes ahí sentado. Dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios no es para que nos la aprendamos de memoria, es para que la entendamos y la pongamos por obra, para que nuestra vida cambie, para que todo aquel que te vea a Cristo en ti, para que no te vean como esa persona, ese mundano, como ese viejo hombre, sino que ahora Cristo vive en mí, que ahora seas esa nueva criatura en Cristo, que tengas la mente de Cristo. Eso es lo que te dice la palabra de Dios. Y si tú tienes la mente de Cristo, olvídate, hermano. Tendrás todo a tus pies, tendrás revelación, tendrás amor, tendrás gozo, paz, benignidad, paciencia, todo. Podríamos ver muchas cosas sobre esto, como aquellos siervos de Dios, como Moisés
Moisés desafiando al propio Faraón y saca de su pueblo. Moisés fue y desafió a Faraón para sacar al pueblo de Dios, ¿verdad? Y sacó al pueblo y destruyó a Faraón con todo su ejército. Y él caminó la milla extra. José, lo desprecian sus hermanos y lo venden como esclavo a José. Todo lo que sufrió José, tú lo sabes. Y Dios le convierte en gobernador de todo Egipto. Era el segundo de Faraón. Después de Faraón, él era el que podía gobernar ahí en Egipto. Jacob fue explotado por Labán durante 20 años. Y Dios le convierte en el padre de las 12 tribus de Israel. Fíjate cuántas cosas suceden cuando tú caminas la milla extra. Daniel con Nabucodonosor. Ustedes conocen la historia. Y él se convierte en gobernador de todos los sabios, los que lo acusaron en Babilonia. David, conocen la historia de David y Goliat, ¿verdad? Que amenazó al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó ahí? Que él caminó la milla extra y mató a Goliat. Y le cortó la cabeza a Goliat y se convirtió en el rey más poderoso de Israel. David es siervo conforme al corazón de Dios. Aun siendo pequeño, como el que caminaba la milla extra pudo destruir a ese gigante, ¿verdad? Y tantas cosas que podríamos hablar de él. Y podríamos hablar de muchos siervos de Dios que caminaron esa milla extra. Ahora te toca a ti caminar esa milla extra. ¿Estás dispuesto a caminar la segunda milla? Yo te pregunto, ¿estás dispuesto? Si estás dispuesto y no has podido hacerlo, pídele fortaleza a Dios y Él te la dará. Dice que pedimos y pedimos mal y por eso no nos da las cosas, ¿verdad? Pero yo creo que si a Dios le pides sabiduría, le pides fuerzas para servir en sus caminos, estar ante su presencia, lleno de gozo, lleno de actitud de servicio, Él te va a ayudar y Él te va a dar lo que necesites. Te va a dar esa sabiduría, esa fortaleza para que nunca estés agotado. Ustedes saben que Dios los ama y que pues, lo que le hablamos aquí es palabra de Dios. Espero que esta palabra les haya servido. Cierren sus ojos y vamos a darle gracias a nuestro Padre por este tiempo. Señor, no olvides que nosotros estamos esperando tus respuestas, Señor. No olvides que nosotros somos tus siervos y que también somos faltos ante ti y que necesitamos de tu presencia, de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo y de la revelación de tu palabra. Que tú tientes los corazones, Señor, de aquellos que aún no han tenido cambios en su vida y que no han cambiado, no han caminado esa milla extra. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús el Cristo, que tú los tomes, Señor, para que los ayudes a caminar esa milla extra que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre eterno. Bendícelos, bendice a tu pueblo. Amén.